Muy buenos días. El día de hoy estamos algunos alumnos de El Club de Historia para hacer una entrevista a una de las personas más influyentes que tiene San Joaquín y nuestro colegio, el profesor Antonio Peña. La primera pregunta es, profesor, ¿dónde nació y quiénes fueron sus padres? Hola, buenos días, Dios los bendiga. Primero agradecerle el gesto, ¿verdad? Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Y bueno, en esta pequeña, pero sé que con mucho cariño, esta entrevista del día de hoy. Soy sanjoaquinero, así lo siento. Nací aquí en San Joaquín, de pueblo de paneras y pastores. Eso ustedes también tienen que llevarlo como una gran bandera, ¿sí? Mi padre es el señor Ramón Felipe Peña, la señora Emma Rosa Peña Rivero. Grandes personas ya no se encuentran en este espacio, en esta vida terrenal, pero que para mí siguen estando vivos, ¿sí? Mi fuente de inspiración, sí, las personas que yo sé que espiritualmente, aparte de Papá Dios y Santa Rita, me están guiando, sí, trabajadores por este pueblo también ya no están aquí presentes. Quiero hacer en dónde realizó sus estudios de escuela primaria y de escuela secundaria y de universidad también. Ok, como buen sanjoaquinero estudiamos en la escuela Romero García, gran escuela que todavía creo que es pionera, ¿no? Creo que es la que todavía una de las escuelas que existe, ¿no? Mi infancia, una infancia bonita, donde todavía nosotros nos podíamos trasladar desde la escuela a la casa. Ahí fueron mis primeros inicios desde la primaria, porque antes lo que era el preescolar que ustedes conocen no existía. Uno iba a las casas de las señoras que estaban preparadas y ahí era donde uno hacía los primeros pasos hacia lo que era un preescolar. Posterior, pues uno iba a la escuela, ¿no? Posteriormente el bachillerato fue dividido en dos partes. Por la muerte de mi madre, me voy a vivir con una hermana en Ciudad Alianza y entonces lo hago en Ciudad Alianza y al final me traslado a Valencia, donde egreso como bachiller docente, que es la escuela Pablo VI, perdón. Uno egresaba como docente, lo que ustedes conocen como una persona técnica ahora, ¿no? Al pasar de los tiempos, bueno, se forma el colegio, dejo de estudiar y retomo posteriormente mis estudios, que también no los concluyo, en la universidad, en el Monseñor Arias Blancos. ¿Hubo alguna persona que influyera en usted y en su vocación como educador? Bueno, creo que hubo muchísimas. Sí, las maestras, yo pienso que primero ese concepto, esa visión que yo tengo como docente, primero mis maestras de primaria, la maestra Carlota, la maestra Berky, la maestra Neyer, pero posterior a la parte artística, que no me daban clase porque ya eran de la otra parte de la escuela, que también debo respetar al grupo escolar Dr. Rafael Pérez. Ahí estaba la maestra Betty Alayón, y muchas maestras que cuando yo veía aquellos grandes desfiles, pues era mi inspiración. De ahí es por qué, y no me han hecho la pregunta, es que a lo mejor el colegio es un colegio diferente, el SEGAB es un colegio diferente, sí. Mis grandes maestros creo que fueron motivo de inspiración. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera saber un poco más sobre su parte cultural. ¿En qué edad la inicia y si tuvo influencia de alguien para empezar en la parte cultural? Bueno, como les dije anteriormente, a nivel de muchacho, ya a los 12, 13 años, Dios le da muchos talentos al ser humano y creo que uno de los talentos que Dios me dio fue ese, ¿no? La parte cultural, la parte artística. De hecho, cuando pienso en el colegio, lo creo de esa forma diferente porque yo creo en la formación integral del ser humano. Unos nacen para ser médicos, arquitectos, otros para ser albañiles, otros para ser chicheros, pero que sea el mejor chichero del mundo. Siempre creo que eso es lo más importante, ¿no? Se me dio la oportunidad a pertenecer a grandes grupos culturales que existían en San Joaquín para sus muchachos jóvenes, muchos profesionales hoy en día, ¿verdad? Y bueno, yo pertenecía especialmente al grupo franciscano Cumbayá, que hasta hoy se mantiene hoy en día, y ahí me desarrollo, sí, aprovecharon mis habilidades, mis destrezas en la parte artística, en la parte cultural, que ya venía dado un poquito de mi maestra, que la voy a nombrar, la maestra Yolanda Fariñez, la maestra de cultura de la Romero García, que ella, pues, yo siempre digo, me explotó de una manera jocosa, pero sí sabía, conocía mis talentos, pienso yo, y bueno, yo bailé todo lo que tenía que bailar, todo lo que tenía que cantar, canté, que no sabía cantar, pero bueno, lo hacía realmente, ¿no? De ahí nace
Y bueno, ya después, entonces, cuando me incorporo al grupo Cumbayá, entonces, bueno, ahí sí, entonces la danza, el teatro, un poco de todo, ¿no? ¿Y qué grupos culturales fundó? ¿Y qué actividades realizó? Bueno, en San Joaquín pertenecí, como te dije, al grupo Cumbayá, pero aparte yo formé lo que eran los Ángeles de Cristo, que era como una rama, perdón, el Niño Jesús de Praga, que era como una rama del Cumbayá, que eran los niños pequeños. Llegué a tener 10 niños, y entonces ahí hacían un poco de gimnasia rítmica, canto, manualidades, de todo un poco. Y ya después adultos, y ahí sí, nosotros nos decíamos que éramos los ángeles de Cristo, pero creo que éramos los ángeles del diablo. No, era un grupo con nombre de religión porque cantábamos la misa, pero nos dedicábamos un poquito más a la parte de teatro, a la danza. Éramos jóvenes ya, yo tenía a lo mejor 21, 22 años y ellos eran muchachos de 18, 17 años, y bueno, ahí entonces nace un poquito la pasión también por las excursiones desde muy pequeño, 14, 15 años, a raíz de la muerte de mi mamá. Una forma de yo adquirir, digamos que viviendo, era con las excursiones. Entonces empezó también mi fascinación por el mundo de lo que es conocer el país. Entonces hice muchísimas excursiones. Bueno, todo. Hay un gran libro que con mi amigo allá, el profesor Carrillo, yo debería escribir. Bueno, ¿y qué lo motiva a la excelencia que demuestran sus espectaculares producciones? Uy, Dios mío, qué pregunta tan difícil. Yo siempre he creído que si uno hace las cosas, tienes que hacerlas bien. O sea, yo, con todos los errores que se pueden cometer en los espectáculos, la mediocridad para mí no existe, o no debería existir, ¿no? Ojo con esto, porque yo siempre he dicho que uno puede gustar las cosas buenas, debe buscar la excelencia, pero sin perder la humildad. A lo mejor yo no soy nada humilde, yo creo que yo no soy nada humilde, pero sí me gusta que esa parte humana prevalezca y permanezca en todo lo que uno hace, ¿no? Como le dije anteriormente, si vas a ser chichero, debes ser el mejor chichero del mundo, o estar dentro de los mejores chicheros. Uno puede anotarse al montón. La excelencia hacia la parte cultural, como te dije, bueno, viene inspirada a estos grandes maestros que te nombré, que me disculpan si algunos no los nombré, fueron muchos, ¿no? Posterior mi paso por las agrupaciones culturales, y sí, tuve la gran oportunidad, la gran bendición, que desde pequeño se me contratara en el pueblo para hacer grandes espectáculos. Uno de ellos, bueno, son las elecciones a reinas del pueblo y la organización de los desfiles carnaval, todas esas cuestiones. Esto me dio la oportunidad de buscar orientación, buscar información, y me lleva hasta los diferentes canales que para la época existían en Venezuela, que era Radio Caracas, era Venevisión. Y entonces, bueno, ahí entonces empiezo a codearme con gente de la, digamos que de la farándula, del espectáculo, la observación hacia cómo se hacían las cosas, y bueno, es por eso que tenemos este resultado. Pero lo más importante es haber contado con gente maravillosa, un equipo de que me ha acompañado, que creyó en este sueño, y ustedes, que son los verdaderos artistas de todo esto. Muchas gracias, profesor. Yo le tengo una pregunta. Háblenos un poco cómo fue el inicio del Padre Domingo Segado. Inicio del Padre Domingo Segado. Un gran sueño, ahora un gran emporio, en manos de Santa Rita. No debo dejar a un lado a mi gran amiga, que no se encuentra en esta vida ahorita, pero que fue mi compañera durante muchísimos años, muchas peleas, pero mucho cariño, mucho amor, mi amiga Carmen Ramos y la profesora Franca Rosana. Creo que dos pilares fundamentales en mi vida para la creación del colegio, ¿no? Esto, como te dije, yo pertenecía a un grupo Cumbayá. Estábamos un día, y no jamás se me olvidará, porque es el inicio, sentado en dos, la casa parroquial o las casas viejas tienen, no sé cómo se llaman, unas cuestiones de cemento, que donde uno sentaba, dice que sentaban las señoras de la época para que les llevaran la cenata. Eso es lo que dicen, el profesor que me corrija, profesor de historia. Pero en el caso de la iglesia no, porque no era para eso, no llevaban cenata, o por lo menos no, la cenata era a la Virgen, en el supuesto negado, ¿no? Estábamos sentados nosotros dos en esa gran ventanal, y era una noche de lluvia muy fuerte, hasta unos truenos cayeron. Y le digo, me acuerdo clarito, le dije, Carmen, ¿por qué no hacemos un colegio? Y me dice, Antonio, tú estás loco, ¿cómo vas a hacer un colegio? Recién graduado, dos muchachos que no sabíamos realmente qué hacer, pero eran todas esas cosas que me pasaban por la mente que yo quería realizar en el pueblo de Panelas y Pastores, ¿no? Y me siento tan loco, pero esa conversación, para no hacerlo tan largo, fluyó ahí,
los días siguientes estuvimos hablando y bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Estamos recién graduados, o sea, ni siquiera sabíamos que había que tener un capital de dinero para todo esto. Yo lo que pensaba era que quería hacer un colegio diferente, eso era lo que yo soñaba. Yo no pensé en pupitres, nada de eso, sino simplemente hacer un colegio. Bueno, gracias al padre Fortunato y Dionisio Izquierdo, que nos dieron la oportunidad de empezar a funcionar en los que eran los salones, que los convertimos en salones, en los cuartos de los padres carmelitas descalzos de la iglesia, que ahí funcionaba. Entonces había un espacio donde eran los cuartos, como ya no estaban los padres, creo que se hicieron 4 salones y uno de preescolar, que fue que iniciamos de primero a tercer grado y preescolar. Ahí se inicia el colegio, ¿no? Fue tanto el boom, cosa que agradezco a los sanjuaquineros, son 42 años, que inmediatamente a los 2 o 3 años hubo que inmediatamente meter la primaria completa y a los 3 o 4 años, si mi memoria no falla, el bachillerato. Pasaron los años rapidito y hubo la necesidad entonces de crecer en diferentes casas, porque de verdad que la matrícula era mucha. Posterior, se nos da la oferta de trasladarnos al frente a lo que ahora hoy en día es el Don Braulio, que es la sede que logramos construir Carmen y yo para ese momento. Así nace el colegio, para resumirlo. ¿Qué satisfacciones y logros le ha dado el colegio? Todas, realmente que ustedes están ahí sentados tan bonitos haciendo esta entrevista es una gran satisfacción en contar con un personal maravilloso que ha creído como yo me he calificado en un loco soñador. Es otra satisfacción muy grande y la más importante, espero que a ustedes les sirva de esto de algo, es la familia, siempre de la mano de la familia, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, porque las familias deben ser así. O sea, si no, imagínense, todos pensáramos igualito, ¿no? Pero sí, la familia, el creer en que se puede, repito, disculpa, creer en la gente, en lo que uno hace, sí se puede creer, aún con todas las dificultades que se presentan, uno tiene derecho y debe soñar, eso se lo digo yo a ustedes. Ahora, hablando de personal, ¿qué toma usted en cuenta para escoger a los profesores de nuestra institución? Bueno, casi que no lo hago yo ahora, ¿no? Al principio fue una gran bendición que Dios me dio. Yo, debo decirlo, era feo, ¿no? Si lo ven así, pero las grandes personalidades que yo sabía que eran buenos por referencia, por supuesto yo trataba de atraerlos al colegio. En aquel momento la profesora Franca Rosana, el profesor Hermógenes Lozada, Miriam Alcalá, o sea, Inés de Berroterán, o sea, Luis Ledesma, o sea, tanta gente maravillosa que ellos sabían que eran grandes personalidades. Pues yo, y aquí tengo un ejemplo, el profesor Carrullo, aún con lo gruñón que ustedes decían que lee, yo soñaba que Carrullo estuviese en las filas del colegio y está. ¿Es por qué? Porque uno escucha, ¿verdad? Sabe, investiga, aún con los defectos que vamos a tener nosotros como seres humanos, porque todos tenemos defectos, pero más allá es su parte académica, su preparación y el derecho, el deseo de hacer las cosas diferentes. Entonces, más o menos, uno pide, es lo que nosotros vemos aquí en el colegio. Tengo años que ya no entrevisto, las entrevistas las hacía la profesora Franca Rosana, y un secreto que ella siempre guardaba. Había 2 frasecitas que ella mandaba a escribir a la gente cuando iba a entrevistar. Le decía que colocara en una hoja, primero para ver cómo escribían, y segundo a veces ella, coloque la palabra a través y o sea. Si la gente escribía mal esas palabras, ya esa gente estaba raspada, ya no pasaba la prueba aquí en Segado. Porque hay cosas muy sencillas que tú puedes ver en los seres humanos. ¿Cómo ha sido la lucha para llegar al colegio a niveles de excelencia? Difícil, pero no imposible. Difícil porque es una búsqueda constante de hacer las cosas diferentes y, como les dije al principio, bien, no caer en la mediocridad. Pero cuando uno cuenta con un gran personal, no solamente en el académico, porque aquí hay que hablar de todo un personal, desde la portera o el portero, que son las personas que lo reciben, la gente de la cantina, a nuestro amigo Allave, haciendo las cosas bien, Gabriel, el personal, las secretarias, pues este grupo de personas que se unen para un fin común, que es en este caso buscando la excelencia. Las reuniones, porque ustedes a veces ven que esta profesora le cae mal, está bien, porque debe haber una balanza, en todo tiene que haber una balanza, la flexibilidad con la mano dura para tratar, entonces, como quien dice, buscar el equilibrio, es buscar el equilibrio en todo lo que se hace. Haciendo un ejercicio futurista, ¿cómo esperas que veas el colegio de su universal? Bueno, por ahora
botamos la casa por la ventana que hicimos en los 40 años, ¿verdad? Vamos a hacer un reposo, un descanso sin dejar de pensar, pero sí, que Dios nos permita que podamos ustedes, como a los muchachos ustedes como exalumnos, los 45, los 50, ya tienen que ser exalumnos, ya técnicos, y a los 50 tienen que ser profesionales ustedes. Entonces, bueno, es eso, buscar la manera de que, no sé si pudieron disfrutar, porque para mí fue una cosa, grandes cosas del aniversario, ver no sé cuántos exalumnos desfilando con aquella emoción. Entonces, concluyo, se sembró la semilla dio fruto y dio un fruto bonito. Entonces es eso, pensar siempre en ustedes, ahorita como alumnos, pero posteriormente en exalumnos, en una gran fiesta, pero no nada más es en la fiesta de celebración como tal, sino que se vea que el cariño, la educación, la formación está presente ahí y que esos lazos se mantienen. ¿Cuál es la mayor satisfacción de su actividad cultural y educativa? Bueno, voy a empezar con la educativa, que es la más importante, ¿no? Ver tantos exalumnos brillar dentro y fuera de nuestro país es un orgullo y una satisfacción que creo que es lo más importante que uno siente y recoge como docente. Creo que es lo más importante, el ver alumnos a uno que le dicen colega, otro simple nuevamente, maestro Antonio, ¿cómo estás? Pero aquí estoy, me estoy graduando de abogado, me estoy graduando de médico, pero simplemente soy papá y mamá, pero lo están haciendo bien, porque también ya son profesiones, ¿no? Esa es la primera satisfacción que uno siente como docente, ver que sean seres humanos, buena gente. Por eso yo lucho tanto. Tienen que ser buenos profesionales, pero más que sean buenos profesionales, tienen que ser buenos ciudadanos. Hay que formar al ciudadano, es creo que lo más importante, ¿no? El que respete, el que sepa que no se daña una pared, el que sepa de que, o sea, estas cosas, ¿no? Que se forman como ciudadanos. Y a nivel cultural, bueno, son todas estas cosas que hacemos, que ustedes mismos las acaban de nombrar, que a lo mejor es feo que yo lo diga, ¿no? Pero las hacemos bonitas, a la gente les gusta, esperan ver los actos del Segado, esperan ver los desfiles del Segado, esperan ver lo que vamos a hacer nosotros. Entonces esas son satisfacciones que uno dice, no lo estoy haciendo mal. Muchísimas gracias, profesor Antonio, por esta entrevista. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo en este momento. De verdad que fue muy bonito escuchar su historia y bueno, espero que para muchos de nosotros va a ser de gran experiencia y vamos a vivir toda nuestra vida universitaria y todo lo que nos queda de vida pensando en este momento y que logran cómo nos formó el Padre Domingo Segado. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Dios los bendiga, a soñar y a brillar. Así es. Así es, profe. Muchas gracias.